tenía aquí unas notas, lo que pasa es que muchas de las cosas que iba a decir ya se han comentado, entonces voy a tratar de resumir. Bueno, lo primero que quería decir es por qué hablamos de laboratorios ciudadanos y qué relación pueden tener, qué son y qué relación pueden tener con las bibliotecas y con las bibliotecas escolares en concreto. Bueno, los laboratorios ciudadanos yo creo que responden a una necesidad y a unos cambios que estamos viviendo que tienen que ver con algo que ya ha comentado Joaquín, que son las transformaciones en los modos de producción y de intercambio de conocimiento, ¿no? La irrupción de la cultura digital, de Internet, ha provocado grandes transformaciones en ese sentido. Y de esta manera, pues instituciones que hemos heredado, que antes se dedicaban a la producción y a la distribución del conocimiento, pues ahora ven que tienen, yo creo, que ampliar el repertorio de formas, de modos de hacer que venían practicando, ¿no? Estoy pensando no solo en las bibliotecas, pero también en los archivos, las universidades, las escuelas, como se ha comentado, o también los museos y los centros culturales. Entonces, en el caso de Media Lab Prado y de la idea de laboratorio ciudadano que voy a comentar, que está un poco basada en el trabajo que hacemos ahí en Media Lab Prado, nuestra tradición es la de los centros culturales. Lo que pasa es que la coincidencia con los interrogantes y los problemas a los que nos enfrentamos nosotros es muy grande con lo que está pasando en las universidades, en los archivos y en las bibliotecas. O sea, creo que la idea de laboratorio ciudadano o laboratorio de innovación ciudadana puede servir tanto a un centro cultural, a un museo, a una biblioteca o a un archivo, ¿no? Entonces, ¿qué es para nosotros un laboratorio ciudadano? Bueno, pues un laboratorio ciudadano sería un lugar en el que cualquiera puede participar en los procesos de experimentación y de producción de conocimiento. Entonces, ahora veremos cómo podría darse eso, ¿no? Pero en definitiva, no es a diferencia de las instituciones que hemos heredado, no sería tanto un lugar de transmisión de contenidos o de información, sino más bien una plataforma, ¿no? Un espacio de encuentro para la producción, no tanto para el acceso a la información o el acceso a la cultura, sino más bien parte de la idea de que la información y la cultura es un asunto colectivo y no tanto algo a lo que se accede, ¿no? O a lo que se da acceso, sino ya parte de la idea de que todos formamos parte de ese proceso de producción de la cultura y de la información. Bueno, en segundo lugar, también diría que los laboratorios ciudadanos son infraestructuras abiertas, en dos sentidos. En primer lugar, que funcionan como plataformas de encuentro para la producción, pero también en sí mismos son dispositivos inacabados. No está claro qué es un laboratorio ciudadano. Hay que construirlo. Por eso me han gustado especialmente todas las iniciativas que habéis comentado en el que son los propios usuarios los que definen qué va a ser la biblioteca del futuro, ¿no? En tercer lugar, diría que son, por tanto, los laboratorios ciudadanos son incubadoras de comunidades. En el caso de las bibliotecas o de las bibliotecas escolares serían incubadoras de comunidades de aprendizaje. Se trata, por tanto, de comunidades de conocimiento. ¿Y qué es lo que reúne a esas personas? Pues un proyecto común. Son comunidades de afectados o de concernidos, ¿no? Por un asunto o un problema que les concierne y que quieren discutir sobre ello y, sobre todo, quieren hacer un proyecto, quieren resolver algo, ¿no? Son espacios de producción. ¿Qué caracterizaría también a estos espacios, a los laboratorios ciudadanos? Que no tienen una orientación disciplinar, ni tampoco mediática. O sea, a diferencia, por ejemplo, de cómo hemos organizado las instituciones, ¿no? Teníamos la filmoteca, en la que el medio era el cine y la biblioteca, el medio es el libro, ¿no? En este caso no hay un medio que predomine y tampoco una disciplina. No tienen un carácter disciplinar. Y por último, otro de los objetivos, yo creo, es el de la conexión entre distintos niveles de especialización. Los participantes pueden ser expertos y no expertos. Ya hay, no quiere decir que
estos espacios vayan a sustituir los que ya existen, ¿no? Los foros de expertos o los espacios disciplinares, pero sí que vienen a ofrecer un lugar de encuentro en el que pueda haber conexión entre disciplinas y entre niveles de especialización. Es decir, se pueden encontrar usuarios o personas que son expertos de no reconocido prestigio, pero también principiantes, ¿no? Y luego también, ¿por qué no?, expertos de reconocido prestigio también, por supuesto. Bueno, entonces, después de haber hecho así una descripción rápida de qué puede ser o qué es un laboratorio ciudadano, todo esto podríamos pensar en cómo trasladarlo a la biblioteca escolar. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre, y es algo que ya se ha comentado aquí, es pensar también en aumentar pues el repertorio de lo que normalmente han sido las políticas educativas muy centradas en lo que ocurre en el aula, en las asignaturas, en lo que tiene que transmitir el profesor, en un aprendizaje basado en la acumulación individual, más que en el aprendizaje colaborativo. Entonces, la biblioteca escolar podría ser el lugar que complemente lo que ha venido siendo hasta ahora el trabajo en el aula. En segundo lugar, sería el espacio donde se pueda dar ese aprendizaje compartido o colaborativo, basado también en proyectos, en el que uno va aprendiendo, como ya comentaba Joaquín, ya he puesto muchos ejemplos, va aprendiendo pues según el proyecto va avanzando. También abundar aquí la idea de la biblioteca como plataforma en el que se integran también dos espacios. Por un lado, el espacio online y el espacio offline, ¿no? El espacio online, por un lado, donde uno accede a la información. Yo creo que ese es en estos momentos el lugar de acceso a la información es la red, pero también la red como un espacio o un conjunto de prácticas que no solo se dan online, sino también han pasado a los espacios presenciales. Estoy pensando en lo que se llama las tecnologías de los espacios abiertos, que es un conjunto de nuevas metodologías del encuentro, nuevas metodologías de actividad que tienen que ver con programas de actividades o encuentro en el que no hay una clara división entre los que producen, entre los emisores y los que participan ahí como espectadores, sino que, por ejemplo, los barcamps, que son encuentros en los que se va a hablar de un tema, que podrían ser las bibliotecas escolares, y no hay un programa establecido de ponentes, sino que simplemente uno acude ahí al encuentro y se apunta a una pizarra si quiere decir algo, si tiene alguna intervención que hacer, y luego hay espacios también donde hay mucha interacción, hay cafés, hay diálogo entre todos los participantes. Eso es un ejemplo, pero también tenemos los Wiki Sprint o los Book Sprint, donde la gente se reúne a escribir libros conjuntamente o a hacer lecturas colaborativas o no sé, a diseñar una aplicación para móvil, por ejemplo, como los hackatones, ¿no? Todas esas metodologías que están surgiendo, todas nuevas formas de hacer, yo creo que nos pueden servir de inspiración a la hora de diseñar otros modelos de institución, como puede ser la biblioteca escolar. Y luego, lo que diría es que la parte presencial es fundamental. La experiencia online no viene a sustituir lo presencial, sino al revés, puede venir a potenciar ciertas partes. En concreto, pues lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo y la comunicación directa, que esa es insustituible, ¿no?, la comunicación cara a cara, y luego también la idea del aprendizaje en contacto con el mundo. En concreto, si estamos pensando en las bibliotecas escolares, en contacto con lo barrial. Esto es algo que hemos discutido y Antonio Lafuente ha insistido mucho en ello, en el grupo en el que estábamos pensando esto de las bibliotecas escolares. La posibilidad, y ahí también, ¿no?, la idea de que las bibliotecas escolares se conviertan en laboratorios ciudadanos, ¿no?, en contacto directo con lo que ocurre en el entorno. Y aquí paso al último punto, que sería la idea de la biblioteca escolar como uno de los nodos de una red en el que el aprendizaje se da de manera compartida. O sea, un nodo de una red de laboratorios ciudadanos. Es decir, la biblioteca escolar sirve como interfaz de conexión con el entorno y de conexión con otros lugares en los que el aprendizaje también se da de manera compartida, que pueden ser pues todos los que he enumerado antes, pues el archivo, las bibliotecas públicas municipales, los centros culturales públicos, los centros cívicos, los mercados. O sea, no tiene por qué ser solo instituciones públicas, pueden ser también instituciones privadas que tengan también una vocación pública. Y aquí tendría la propuesta, para terminar, de que pensar la biblioteca escolar
cómo es esa biblioteca escolar, como un dispositivo inacabado, como un proceso abierto, es tarea de toda la comunidad educativa. Y cuando hablamos de la comunidad educativa no pensamos solo en los alumnos, los profesores, las asociaciones de padres, sino realmente en toda la sociedad. Entonces, pensar la biblioteca escolar se tiene que pensar pues, desde los centros culturales, desde las bibliotecas públicas, entre otras cosas porque pensar la biblioteca escolar nos va a ayudar también a pensar el resto de las instituciones, porque los problemas son muy similares.